Hoy les presento Creepshow 2. Hola retro amigos, en un video anterior les hablé sobre la película Creepshow, una película de 1982, que es sinónimo de nostalgia, ese sentimiento de tristeza ante una situación o momento vivido. Sí, mis queridos retro amigos, hablamos de la infancia y para algunos la tierna adolescencia, porque algunos no vimos Creepshow cuando se estrenó, pues aún éramos muy pequeños. En mi caso la vi mucho después en la televisión. Bueno, mis queridos retro amigos, ahora les hablaré de su secuela Creepshow 2, que a mi parecer es tan buena como la primera, y recuerdo que vi su tráiler en el cine allá a fines de los 80s, y les confieso retro amigos, que me dio mucho miedo, y fue la primera que vi en la televisión, siendo un adolescente, pero igual causó en mí esa sensación de miedo, que solo el buen cine de terror puede lograr. Tras el éxito de Creepshow en 1982, una fantástica antología que unía comedia y terror con Stephen King y George A. Romero, como grandes impulsores del proyecto, el que fuera su director de fotografía, Michael Gornick, tomó las riendas para dirigir una secuela, que mantenía la esencia del primer Creepshow, con otras 3 nuevas historias del terror más entretenido, fruto de la prodigiosa mente del maestro del terror, Stephen King. Creepshow 2, conocida también como Cuentos de Terror, es una película antológica de terror del año 1987, dirigida por Michael Gornick, y al igual que en su antecesora Creepshow, las historias están escritas por Stephen King y el guión por George A. Romero. En esta secuela, mis queridos retro amigos, al contrario que en la primera parte, en que se muestran 5 historias, seguidas por las páginas del cómic, que van pasando con el viento, esta vez es el propio Creep interpretado por Tom Savini quien las presenta, siendo secuencias de animación entre cada historia. Al igual que la primera película, Creepshow 2, tiene una historia central que son el prólogo, 2 intermedios y un epílogo, pasando por 3 historias de terror las cuales son: El viejo jefe cabeza de madera, La balsa y el autoestopista. Estas 3 historias, mis queridos retro amigos, son muy buenas y en mi opinión personal, la segunda historia, La balsa, es la mejor de las 3. Argumento. Como se los dije, mis queridos retro amigos, la película cuenta con una historia central y 3 historias independientes, y va como sigue. Prólogo. Un hombre con aterrador aspecto de ultratumba, quien es nada más y nada menos que el Creep, está entregando en un camión los periódicos y revistas para la zona, cuando se encuentra con Billy, un niño que espera ansiosamente el nuevo número del cómic Creepshow. Mientras el niño se hace con el nuevo ejemplar, el Creep vuelve a su castillo, desde donde introduce al espectador en 3 historias de terror. El viejo jefe cabeza de madera. Esta, mis queridos retro amigos, es una historia de acción-reacción o de acto-consecuencia, como todas en Creepshow. Esta vez será la figura de los indios y su respeto por las tradiciones, por sus mayores y por su lugar en este universo como algo casi sagrado, lo que desencadenará la venganza. En un pueblecito pequeño, una pareja de ancianos tienen una tienda, en donde ya no hay clientes pues el pueblo está casi desierto, y los deudores ya ni se acercan a pagar. Ambos hablan sobre el dinero y las buenas acciones. El anciano tiene una estatua de un gran indio al que llama el viejo jefe cabeza de madera, al que cuida y habla como si estuviera vivo. Entonces, llega el jefe indio Benjamín Luna Blanca, quien al no poder cancelar su deuda, le deja como prenda los tesoros de su pueblo, el cual promete recuperar cuando pague su deuda, o de lo contrario el anciano de la tienda se quedará con los tesoros. El dueño de la tienda no desea recibirlos, pero a insistencia de su dueño acepta. Luego de marcharse Benjamín, su ególatra sobrino, Sam Luna Blanca y sus secuaces asaltan a la pareja de ancianos, matándolos y huyendo del lugar con los tesoros de su tío Benjamín. Es entonces, mis queridos retro amigos, que el viejo jefe cabeza de madera tomará venganza por la muerte de la pareja de ancianos, cazando uno a uno a los malhechores. Respecto a la historia, mis queridos retro amigos, adolece de ser un tanto descafeinada, y pese a que consigue crear ambiente y algo de tensión con sus tonos oscuros e incómodos silencios, no logra acercarse a la buscada sensación de miedo, y solo puedo decir que es buena, pero no destacable. Intermedio. Tras obtener su historieta, mis queridos retro amigos, Billy va al correo a recibir un paquete que compró por medio de los anuncios en la revista, y que contiene, según le explica al encargado, un bulbo de atrapamoscas. Mientras Billy se retira, el Creep, que permanecía oculto en el correo, presenta la siguiente historia. La balsa.
Esta, mis queridos retroamigos, es, bueno al menos para mí, la mejor historia de las tres, que componen la segunda parte de Creepshow, y creo que a muchos les gusta también. Un grupo de 4 adolescentes, Randy, Dec, Laverne y Rachel, a pesar de ser ya otoño, deciden pasar el día en un lago abandonado. Nada más llegar, y sin pensarlo 2 veces, se lanzan al agua dispuestos a llegar a una vieja balsa que uno de los chicos había visto la semana anterior. Pero al meterse en el lago, los chicos reparan en una extraña y enorme mancha de aspecto oleoso que avanza por el agua. Aunque en un inicio no la ven como algo serio, pero cuando Rachel la toca la sustancia la atrapa y devora, tras lo cual no se separa de la balsa. Algunas horas después Dec, el más atlético de ambos muchachos, decide que puede nadar más rápido que la mancha por lo que intentará llegar a la orilla para conseguir ayuda. Desgraciadamente, mientras se prepara, la mancha se filtra entre los tablones, atrapa su pie y lo devora. Randy y Laverne pasan la noche y el otro día vigilando y evitando pisar las uniones. Sin embargo, cuando Laverne se duerme, Randy se distrae de la vigilancia tocándola, y la mancha comienza a devorarla. El muchacho aprovecha esto para huir nadando y apenas logra salir del agua antes que lo atrape. Al borde del agua, Randy celebra haberla derrotado y se burla de la criatura. Para su desgracia, la mancha se impulsa hasta la orilla, cae sobre él y regresa al agua. Intermedio. Mientras pasea por la ciudad, Billy es interceptado por un matón algo mayor que él, quien le roba su planta, la aplasta y Billy lo golpea. Entonces, comienza a perseguirlo por toda la ciudad acompañado por su pandilla. El Creep atestigua esto y propone a la audiencia ver una historia más, en lo que los matones tardan en atrapar a Billy. El autoestopista. Esta, mis queridos retroamigos, es una historia algo floja, pero tiene su encanto. Una mujer regresa a casa en su auto después de un encuentro con su amante en el pueblo vecino. Durante una distracción atropella a un autoestopista en la carretera, quien con un letrero de cartón pedía que lo llevaran. Aturdida por lo sucedido, decide no parar y seguir adelante en su trayecto. La mujer se verá sorprendida por el cadáver reanimado, que se encargará de propinarle un aterrador trayecto, mientras le repite sin cesar: "Gracias por el viaje, señora". Después de varios intentos tratando de deshacerse del cadáver, atropellándolo y destrozándolo más y más con su automóvil, llega al garaje de su casa con el coche lleno de golpes y allí se desmaya. Al despertar piensa que todo ha sido producto de su imaginación tras el accidente. Sin embargo, debajo del automóvil sale nuevamente el cadáver del hombre, que aunque está completamente deshecho y amorfo por las peleas en la carretera, aún continúa decidido a castigar a la mujer a quien por fin atrapa. La historia acaba cuando su marido llega algunas horas después, y la descubre muerta en el asiento del conductor, sosteniendo el cartel del viajero, donde ahora se leía escrito con sangre la palabra asesina. Epílogo. Mientras el Creep cierra la antología y se despide, Billy pasa huyendo con los matones tras él. El niño llega hasta un claro en el bosque donde se detiene y los abusadores se disponen a golpearlo. Sorpresivamente, en medio del follaje aparecen atrapamoscas gigantescas. En el lugar, Billy ha plantado muchas otras atrapamoscas, que ha comprado anteriormente y han alcanzado cada una el tamaño de un árbol. Rápidamente las plantas devoran a los pandilleros, mientras Billy sonríe de forma maligna. El Creep ve la escena desde su camión mientras ríe y se aleja por la carretera. Curiosidades. Ahora, mis queridos retroamigos, les presento algunas curiosidades de esta estupenda película. Número 1. 5 historias. Originalmente, mis queridos retroamigos, la secuela iba a presentar nuevamente 5 historias, pero el bajo presupuesto con el que contaban los productores, generó que solo pudieran filmar 3 relatos. Número 2. El presupuesto. La película, mis queridos retroamigos, se filmó con un presupuesto de $3,5 millones, que los productores recuperaron en su primer fin de semana de estreno. Número 3. Historia de Stephen King. La única historia escrita por Stephen King, en uno de sus relatos, es La balsa, que aparece en el libro de relatos cortos, Skeleton Crew. De hecho, este segmento había sido rodada para ser incluida en la primera parte, pero sobresalía de la duración acordada con la productora. Por lo tanto, tuvimos que esperar para verla, pero creo que estarán de acuerdo, mis queridos retroamigos, que valió la pena la espera. Número 4. Una cuarta historia.
Stephen King escribió un guión para la que iba a ser una cuarta historia, que se basaba en dos equipos de bolos que juegan por un premio y uno de ellos provoca la muerte al otro y gana injustamente. A raíz de esta injusticia, sus miembros empiezan a ser salvajemente asesinados. Al final optaron por no rodar esta historia, ya que algunas escenas iban a ser imposibles de rodar con el presupuesto que tenían para la cinta. Número 5. Un cameo. Stephen King hace un cameo en la tercera historia, interpretando a un camionero, que encuentra junto con otras personas el cadáver del autoestopista, y que muestra un cierto racismo. Número 6. Un mensaje. El mensaje final que vemos después de los créditos, hace referencia a la retirada de los cómics de ese del mercado. Este hecho se produjo en los Estados Unidos, porque se consideraba que influía en el comportamiento de los jóvenes en esa época. Número 7. Huevos de Pascua. Hablando de cómics, los que uno de los atracadores tira de un estante en el primer segmento, el viejo jefe cabeza de madera, son los de Creepshow, los cuales aparecían en la primera película y también reparte el Creep al principio. También hay otro easter egg, en la historia del autoestopista, ya que aparece en la cama, al principio del segmento, el libro de Stephen King, It. Número 8. La Venus atrapa moscas. Billy, el niño protagonista de la historia entre segmentos, dice casi al final de la película, refiriéndose a sus plantas, Venus carnívora, comen carne. La gracia está en que este es un producto real, que se vendía por correo en la revista Creepy en su número 15 en el año 1967, versión norteamericana. El cupón decía en concreto: Venus atrapadora de moscas, esta planta realmente come insectos y trozos de carne. El 1 de mayo de este año, la susodicha secuela cumplió ni más ni menos que 33 años, y la verdad, mis queridos retroamigos, es que esta segunda antología de la saga Creepshow, aún conserva aquella atmósfera que percibimos cuando la vimos por primera vez. Pues mis queridos retroamigos, esto es Creepshow 2, una colección de 3 historias de las cuales 2 no brillan demasiado, aún así memorable. Por mi parte, fue la primera que vi y me gustó, luego al ver la primera película me gustó también, pero fue con la segunda entrega que conocí esta saga de películas de antología, que vive en el recuerdo de quienes la vimos de niños. Bueno, mis queridos retroamigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta el próximo retrovideo.